Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridas familias en Cristo, hermanos. Estamos una vez más con ustedes, acercándole la palabra de Dios. Que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, los que abren este micro y los que están enfermos. Bueno, que Jesús, que es nuestro médico sanador, le esté liberando de esa dificultad, de esta enfermedad. Estamos celebrando y vamos a celebrar, conmemorar en este domingo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante sus apóstoles. Recordando que el domingo pasado la palabra de Dios era en donde el labrador encuentra un tesoro en un campo y lo vuelve a esconder. Vende todo lo que tenía y compra ese campo, ese lugar. Lo mismo sucedió con el comerciante que buscaba una perla fina. La encontró, vende todo y la compra. Bien, mis queridos hermanos, en este sentido, el tesoro más lindo, más bello, es nuestra vida. El tesoro más grande es Jesús, debe ser en nuestra vida. El tesoro más fino, más especial, debe y tiene que ser Jesús. El tesoro y el campo es nuestro corazón para el Señor, para ese tesoro tan apreciado que dio la vida por nosotros. En una verdadera comunidad de hijos de Dios que somos todos, se debe manifestar o se debe ver o debe descubrirse en cada actitud y cada acción de cada uno de nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de ser libres, o debemos ser libres de toda clase de esclavitud, especialmente la mentira, las injusticias, muerte, pecado, odio, rencor. Cada uno o cada cristiano, si se considera cristiano, hijo de Dios, busca cómo vivir, elige vivir en la esclavitud, en el pecado, o revisando su vida encuentra que debe elegir para el bien, discernir las cosas del mal y del bien. Por eso en aquel momento también los escribas quedaron, podríamos decir así, abobados con lo que decía Jesús. Ellos se aferraban a estas cosas, al material, al dinero, y tenían la gente como esclavo. Y Jesús viene a cambiar, a proponer otro camino mejor. En tanto que los discípulos empiezan a entender y a caminar en ese camino nuevo, al reino nuevo, un reino presente y que era Jesús. Y la clave de este nuevo reino está en nosotros. Debemos entendernos y vivir y comprendernos, amarnos y perdonarnos. Esta es la invitación de este Evangelio el domingo pasado para que nosotros vivamos la plenitud del amor, la plenitud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este domingo el Evangelio que trata la transfiguración, Mateo capítulo 17,
versículo 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por esta palabra que nos dejaste. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Esto es lo que Jesús, lo que Dios le pide cuando Jesús se transfigura. Esto es lo que escucharon Pedro, Santiago y Juan, lo que Jesús eligió para llevarlo con él a un monte elevado, a un monte alto. Jesús toma a estos 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Los lleva aparte. ¿Para qué? Para orar. Pero Jesús en esta oportunidad se aleja de los demás, se aleja podríamos decir, del ruido, del bullicio de la gente, porque él había estado con gente, con la muchedumbre. Se aleja para orar. Llevar aparte a sus discípulos para que pudieran comprender que de esa manera pudieran comprender los pasos, el camino que debían seguir adelante. Quiso estar solos con ellos. Y lo mismo, esto es lo que Jesús quiere para con nosotros. Que nosotros, para conversar con Dios, tenemos que estar solos, encontrarnos con este Jesús en su silencio, que es a través del sagrario, a través de su cuerpo y sangre. En el Santísimo Sacramento podemos conversar, hacer esa parada en nuestra vida, esa hora, ese momento, apartarse de las cosas y estar con el Señor. Por eso Pedro queda contento al ver a Moisés y Elías. Qué bien estamos aquí. Qué bien estamos y podemos estar delante del Señor también en su presencia. Sentir la alegría que Pedro siente. Al llevar aparte a sus discípulos, buscaba para sí mismo y para ellos un momento en donde lleva al corazón de sus
discípulos a llenarse de la gracia, de ese gozo, esa alegría. Porque muchas veces también nosotros estamos muy ocupados, llenos de cosas para hacer y no nos alcanza el tiempo. Uno, cuando está muy preocupado por las cosas, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que hay que ver más adelante, se nos pasa por alto. Puede y sucede mucho y con muchos que se olvidan de Dios, lo dejan en segunda plana. También nosotros necesitamos, como dije, salir, apartarnos para revisar nuestro mundo interior, para tratar de entender a los demás, para escucharlos, hablarles, quererlos y conseguir esa gracia. Es lo que quiere Dios de nosotros. Es como Él quiere que estemos hablando con su Hijo en el silencio. Un lugar aparte donde podemos revisar lo mío, mis valores, mis principios, las opciones. Es colocarlo en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Es estar frente al Santísimo, con el Señor, conversar con Él, poner nuestros deseos y así nos va a ayudar a descubrir, me va a ayudar a hacerme más consciente, me va a dar más fuerza en mis necesidades, las obsesiones que uno puede tener, inquietudes, desconfianza. Y aparte me ayudará a sanar de mis heridas. Me va a ayudar a evitar hacer daño a los demás, me va a ayudar a no manipular a mi modo, a mi conveniencia a los demás. Realmente necesitamos hacer ese momento, esperar de Dios lo que Él espera también de nosotros, para que podamos profundizar la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios en ese silencio. Porque muchas veces rezamos mecánicamente, rezamos a prisa, y nuestra fe, nuestra conversión es superficial. Porque orar, conversar con Dios, es conversar. Decir, Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, no sé qué hablarte, pero quiero estar contigo. Quiero aprender de todos mis errores, corregir mi vida. Claro, Dios nos exige, nos llama, nos invita a través de su palabra y nos espera. Así que tenemos que responder con valentía, con amor, con gracia. En ese camino podemos también poner o hacer un balance de las cosas buenas y de las cosas que hemos errado.
que hemos cometido ese error y tener fuerza ante las dificultades. Y así Dios y Jesús sacramentado nos ayudará a poder confiar en Él y dar ese paso. A veces no importa lo que nos acompañen, que si nos preguntan, que si nos escuchan, no importa. El asunto es dar, es hablar, es sembrar, es acompañar a quien están sufriendo, tan necesitado. No necesita muchas veces cosas materiales, necesita una palabra, necesita un abrazo, una sonrisa. Los discípulos que acompañaron a Jesús quedaron admirados, pero Él al bajar le dice: no hablen a nadie de esto, lo que ustedes vieron, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y solo se llega a esto a través del amor. Muchas veces debemos pasar por muchas dificultades, muchas cosas, pero hablando con el Señor podemos levantarnos y echar fuera ese miedo que hay en nosotros y seguir caminando. Y que nos animemos a buscar, como los discípulos que acompañaron a Jesús, en lo más alto. Y tener confianza, poner en las manos de Dios todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestra esperanza, y siempre soñar con un mundo mejor, soñar con un mundo más sano, porque el camino es Cristo, camino de verdad, de justicia, de vida, de luz. Queridos hermanos, no tengan miedo. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Escuchemos la voz de Dios, la voz de Jesús, a través de su palabra, a través de los hermanos que te llevan, que te acercan la palabra de Dios. Y no se olviden nunca de encomendarnos a María Santísima, porque ella también, podemos decir que es un puente, es un anexo para llegar hasta su Hijo, que está sentado a la derecha del Padre. Tengan una semana bendecida, y este próximo lunes tenemos la fiesta de San Cayetano, patrono del trabajo, patrono del pan. No dejemos de aprovechar y poder participar de estas celebraciones. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.